Hola y bienvenido una vez más a nuestro estudio en el libro de Amós. Hoy estamos siguiendo en nuestro estudio en capítulo 8. Entonces, agarra sus Biblias por favor y ábrelas a capítulo 8 de Amós. En el estudio de hoy vamos a estar viendo el pecado, el juicio y la lamentación. Ahora, todos esos son malas cosas. Pero también vamos a ver que podemos evitar cada una de esas cosas porque hay un camino mejor. Entonces estamos comenzando en Amós capítulo 8, versículo 1, dice: Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿Qué ves, Amós? Y respondí: un castanillo de fruta de verano, canastillo de fruta de verano, perdón. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor: muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. En esos primeros versículos vemos el cuarto visión. ¿Recuerdas en capítulo 7 vimos 3 visiones y ahora estamos viendo el cuarto? Y Dios está diciendo, el fin ha llegado. En versículo 2, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo voy a tolerar más. Es que ya no los aguanto, puede decir. Dios está diciendo. Y vimos esto, algo parecido en capítulo 7, si recuerdas en el estudio anterior. Y también vimos la relación en Romanos 1, cuando Dios los entregó a sus pecados. Porque cuando la gente insiste en seguir en sus pecados, llega un punto donde Dios dice: ok, ¿quieres estar en pecado? Sigues en tu pecado. Yo los dejo ahí. Pero nunca queremos llegar a este punto. Cuando Dios dice: ya terminé con ustedes. Porque lo que sigue es el juicio. Y en versículos 4 a 6 vemos algunos de los pecados que estuvieron cometiendo. En versículo 4 dice: oíd eso, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Y vendremos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan. Perdón. Y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsaremos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los derechos del trigo. Entonces vemos en esos versículos que quisieran vender y cambiar cosas y falsificar y engañar a las personas hasta que estuvieran involucrados en la esclavitud, vendiendo personas. Es que ellos no nada más estuvieran interesados en ganar dinero, sino quisieran ganar dinero a cualquier costo, aun si fuera en una forma deshonesta. Y no les importaba a los pobres, sino aprovecharan de los pobres. Eran corruptos, y eran corruptos en sus finanzas, igual en su forma de tratar con la gente, con las personas. Y tristemente hay personas así hoy en día. Solamente están interesados en el dinero, en ganar el dinero, aun si está mal. Si tienen negocio, no siguen las leyes. Aprovechen de los empleados y hagan sus negocios en una manera deshonesta, todo con el fin de ganar más dinero. Y eso fue el caso aquí en Amós. Y tristemente son ellos que están siendo decepcionados. Sí, engañan a las personas, a la gente,
pero ellos mismos están siendo engañados pensando que el dinero va a traer la felicidad, que el dinero es lo que nos hace contento en la vida. Y eso no es el caso. Había un hombre que se llama Salomón, ustedes saben, era uno de los hombres más ricos que ha vivido. Y llegó al final de su vida, y al final de su vida llegó a la conclusión correcta. Y él dijo, todo el propósito de la vida es conocer y adorar a Dios. Eso es lo importante, eso es lo que cuenta. No son las mujeres, no son las posesiones, las cosas que puedo adquirir, no es el dinero. Y él tenía todas esas cosas, mujeres y posesiones y dinero, pero reconoció que todas esas cosas no cuentan. Lo que cuenta, lo que es importante, el propósito de la vida es conocer y adorar a Dios. Entonces en versículos 7 y 8 dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. En versículo 8, no se estremecerá la tierra sobre eso, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río, y crecerá y memará como el río de Egipto. Versículo 7 otra vez, Dios dijo, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Él dijo que no voy a olvidar sus pecados. ¿Por qué no? Porque ellos nunca se arrepintieron de sus pecados, sino continuaron en sus pecados. Y por eso Dios no puede olvidarlas. Y por eso también ellos mismos iban a pagar el precio por sus pecados. Pero no tiene que ser así, porque por los que confiesan sus pecados y se arrepienten de sus pecados, en 1 de Juan nos dice que Jesús nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y en Salmo 103, versículo 12, dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O en inglés dice, nuestras transgresiones o nuestros pecados. Entonces Dios separa nuestros pecados de nosotros como el oriente del occidente. Son lados opuestos y nunca se cruzan, sino van más y más lejos. Esas son buenas noticias para nosotros. Y mi favorito en Hebreos 10, Dios dijo, nunca voy a recordar tus pecados. Es totalmente lo opuesto de lo que está diciendo aquí en Amós. La diferencia es el arrepentimiento. Por la persona que confiesa sus pecados y se arrepiente de sus pecados, Dios los perdona y Dios los olvida. Qué hermoso es esto. Eso es lo que queremos hacer. No tenemos que pasar por lo que Israel pasó. Simplemente hay que confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. En el versículo 9 dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Oscuridad en mediodía, ¿te suena? ¿Has escuchado eso en una ocasión? ¿Qué sucedió cuando nuestros pecados fueron juzgados en la cruz? En Lucas 23 nos dice que el sol fue oscurecido, llegó las tinieblas y fue medio del día. Eso es lo que pasa porque el juicio es algo oscuro. Es necesario, desafortunadamente, por las personas que no se arrepienten, pero no es algo grato, es algo malo, es algo feo, necesario, pero mal. Y en versículo 10 dice Dios, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones,
y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto del unigénito, y su postrimería como día amargo. El versículo 10 es una descripción bastante fuerte sobre el día del juicio por los que no se arrepienten de sus pecados. No es algo en que queremos pasar, y no tenemos que pasar por este día si confesamos nuestros pecados y arrepentimos de nuestros pecados. Ahora en versículo 11 algo interesante sucede. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Un hambre viene sobre la tierra para ellos, pero no porque no hay comida, sino porque no hay la palabra de Dios. ¿Recuerdas en versículo 2? Dios dijo, ya acabé con mi pueblo. Entonces, ellos no escucharon, no oyeron la palabra de Dios cuando tuvieron la oportunidad. ¿Recuerdas en otros estudios que vimos en Amós? En capítulo 2 dijeron, no profetices a Amós, el profeta. Y luego vimos más recientemente en capítulo 7, dijo el sacerdote, no profetices más, vete, hazlo en otro lugar, pero no te queremos aquí. Ellos rechazaron la palabra de Dios y por eso Dios dijo, va a haber un hambre, ya no va a haber la palabra de Dios. Porque iban a ser llevados como cautivos, como esclavos, y no habrá la palabra en el lugar donde iban. Entonces es importante que nosotros deseamos la palabra de Dios, que oímos la palabra de Dios, que conocemos la palabra de Dios para que podamos hacer la palabra de Dios. Jesús nos dijo que la bendición viene cuando hacemos las cosas que sabemos de su palabra. No te quedes con el conocimiento, porque el propósito de conocer es poder hacer. Entonces, y ahí es cuando viene la bendición para nosotros, haciendo la palabra de Dios. Y para hacerlo, claro, necesitamos conocerla. Pero va a haber un hambre para ellos de la palabra, de oír la palabra de Dios. Y en versículo 12 dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. En versículo 12 dice que van a buscar la palabra de Jehová y no la hallarán. Interesante, porque a este punto ellos lamentaron sus acciones anteriores. Ahora se dan cuenta que tuvieron la oportunidad de recibir la palabra, pero rechazaron la palabra. Y ahora que quieren la palabra, no hay palabra para oír. Ahora, las circunstancias son diferentes, claramente, entre ellos y nosotros hoy en día, pero veo algunas cosas similares, y eso es lo que quiero que veamos. No hay un hambre de oír la palabra de Dios hoy en día. De hecho, ustedes en este momento están escuchando la palabra de Dios. Y me da mucho gusto saber que están viendo los videos. Aunque no hablo bien. Pero no porque me están viendo a mí, sino porque están viendo la palabra de Dios. Están escuchando la palabra de Dios más bien. Entonces no hay un hambre por la palabra de Dios, porque tenemos la palabra, tenemos Biblias en nuestras casas,
tenemos podcasts en que podemos oír, tenemos YouTube que estamos viendo en este momento, tenemos sitios en el internet donde podemos ver predicaciones, hay streaming de diferentes servicios en las iglesias hoy en día. Entonces hay la palabra de Dios, pero en un sentido hay un hambre en la tierra por la iglesia, porque la iglesia ya ha sido cerrado varios meses y viendo el asunto y la situación no parece que va a abrir muy pronto. Entonces en este tiempo hay un hambre de poder asistir en la iglesia. Ahora, con eso en mente, tengo una pregunta. Con la iglesia cerrada, ahora en tu corazón, ¿esto te ha provocado un deseo por más de la palabra de Dios y más de las oraciones y más alabanza a Dios? ¿O con este tiempo de las iglesias cerradas, estás contento con menos de la palabra, menos oración y menos adoración a Dios? Es algo en que pensar. Yo espero que decides o que dices, si yo quiero más de la palabra, reconozco la importancia. Y aún más en esos días de dificultades y de pruebas y de crisis, yo reconozco que es necesario estar en la palabra de Dios, aún más que antes, aunque siempre es necesario estar en la palabra de Dios. Los israelitas no apreciaron lo que tuvieron cuando lo tuvieron, hasta que fue sacado, hasta que fue removido de ellos. Estoy hablando de la palabra de Dios. Entonces, ellos lamentaron sus acciones por haber rechazado la palabra. Pero en este momento ya era demasiado tarde. No pudieron regresar y cambiar el asunto porque Dios dijo, ya terminé con ustedes. Su pecado trajo el juicio sobre ellos. Y también su pecado resultó en comunión rompida con Dios. Pero no tenía que ser así. Fue así con ellos, pero no tenía que ser así si solamente hubiera confesado sus pecados y arrepentido de sus pecados. Pero no lo hicieron y por eso están en la situación que están. Pero las buenas noticias es que no tiene que ser así contigo. No tiene que ser así por nosotros. Y hay tiempo todavía para arreglar los asuntos si están mal. Porque si estás en pecado, entonces confiesa tu pecado al Señor. Pide perdón, pide que te perdone y que te limpie de sus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Y cree que su sacrificio, el sacrificio de Jesús en la cruz, fue suficiente para cubrir el pago de tus pecados. Por eso murió, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna con Él. Y entonces recibe la palabra de Dios diario, leyendo la palabra, escuchando mensajes como esto, aprendiendo y recibiendo su palabra. No tomes ligeramente el privilegio de poder buscar a Dios en su palabra, de poder oír la palabra de Dios en las predicaciones, el privilegio de poder leer la palabra de Dios en la Biblia y aprender la palabra de Dios haciendo todo eso. Es un privilegio, no lo menosprecies este privilegio. Yo espero que un día en un futuro puedas ver hacia atrás a esta época de nuestras vidas que nunca vas a olvidar. Nadie va a olvidar 2020, todo lo que ha sucedido este año. Pero yo espero que en un futuro que puede mirar hacia atrás a esta época
y decir que no tengo nada de qué lamentarme. Yo estuve en comunión con el Señor todo este tiempo y fue maravilloso. Claro, el Cristo no fue maravilloso, pero sí la comunión con Dios es maravilloso, aún en medio de un crisis. Es donde queremos estar. Y podemos porque tenemos su palabra y tenemos el privilegio de conocerle más a través de su palabra. Quiero dejarles con un versículo muy bello en Isaías 55, versículo 6 y 7. Es una exhortación, pero viene con una promesa y es increíble. Dice en, Isaías 55, versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué hermoso versículo. Medite en esto, piensa en lo que vimos en Amos capítulo 8 y aprovecha el privilegio que tenemos a estudiar, a oír, a leer, a conocer la palabra de Dios, porque es un tesoro que tenemos aquí delante de nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo. El próximo estudio en Amos es el último, capítulo 9 es el último capítulo. Entonces, ¿qué vamos a estudiar después? Pues tienes que esperar y les voy a avisar en el próximo estudio. Entonces, que Dios les bendiga y nos estamos viendo en esos estudios bíblicos juntos.